Estamos estudiando el Evangelio de Jesucristo, una serie que nos ha llevado todo un mes. Durante el mes de noviembre vamos a terminar esta serie. Te invitamos a seguir revisando cada una de las predicaciones. Están en YouTube, disponibles para ti, para que si te has perdido algún domingo de enseñanza, lo puedas revisar ahí. Acompáñanos domingo a domingo a través de esta serie, el Evangelio de Jesucristo. Buenos días a todos, el Señor les bendiga. Hoy día es el último domingo de esta serie que estamos llevando a cabo acerca del Evangelio de Jesucristo. Y la semana pasada quedamos que eran 4 puntos que estábamos tratando a través de Mateo capítulo 13, porque el sembrador salió a sembrar, a esparcir la semilla. Y esa semilla cayó en diferentes terrenos. Y dijimos la semana pasada que toda la parábola tenía una aplicación primaria, es decir, la parábola hay que encontrar la verdad, ¿cierto?, que conlleva el asunto de esa parábola. Y esa parábola está hablando de cómo el Evangelio llega al corazón de diferentes personas. Esa es la interpretación principal de esa parábola. Esa es la verdad que Cristo quiere comunicarle a estas personas. ¿Qué pasa cuando el Evangelio llega a diferentes corazones? Esos corazones son los terrenos. Pero también estábamos viendo una aplicación que se llama secundaria. Aunque esas personas no son creyentes, podemos encontrar también para nosotros, a través de las Escrituras, una aplicación secundaria. Podemos saber qué pasa cuando la Biblia es aplicada a nosotros. Por ejemplo, en el día de hoy, si usted es creyente, al hoy día abrir las Escrituras, la Biblia va a caer en su mente. ¿Qué va a pasar con respecto a lo que la Biblia va a producir? Entonces es una aplicación secundaria. Así que de los 4 puntos vimos solamente 2. Y usted sabe que me gusta ponerlo en el aprieto para saber cómo estuvo su retención la semana pasada o sus apuntes, ¿cierto? Si está anotando algunas cosas, ¿verdad? No vine, bueno, pero estaba grabada en YouTube, la puedo haber revisado, ¿verdad? Teníamos 2 puntos básicos. Ahora, el esquema ahí que estábamos tratando es que el sembrador no se menciona quién es en esa parábola, por lo menos. La semilla es el Evangelio de Jesucristo, es la palabra de Dios esparcida. Y habían 4 terrenos donde esa semilla cayó. Y a esos terrenos le hemos puesto un nombre, le hemos puesto un título. Y es lo que estoy buscando en el día de hoy. El primer terreno, ¿qué título le pusimos? No me lo diga en voz alta, levante su mano si alguien quiere decirlo. Yasna. ¿Ah? Indiferente. El primer terreno de Mateo capítulo 13, abra su Biblia ahí por favor en Mateo capítulo 13, y tenemos que hacer una comparación con 2 textos. Mateo capítulo 13, el versículo es el 4, ahí tienes el primer terreno. Y la explicación de ese versículo 4 lo tienes obviamente en el versículo 19. Es el terreno indiferente. Dice ahí, y el sembrador, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. ¿Cuál es la interpretación que Cristo le da a ese terreno? Lo encuentra en el versículo 19. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Es un terreno que le hemos llamado indiferente. No son personas salvas, pero recibieron Biblia en su vida. Necesita repasar en la semana, por favor, el video de la predicación anterior, ¿cierto? Para que explique con mayor claridad esos puntos. Estoy haciendo un resumen solamente ahora. El segundo terreno, ¿qué nombre le pusimos? ¿Quieres levantar tu mano? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Yo? ¿Nadie se acuerda? ¿Macarena? ¿Ah? No, antes del gozoso. Ahí está, Alejandra. Te veo. Ahí te veo, hermana. Perfecto. El segundo terreno es un corazón. Recuerda que estamos hablando del corazón. Estamos hablando de la mente. ¿Dónde llega la Biblia? Para los judíos, para los hebreos, era el corazón. Pero no estamos hablando del órgano que emite, ¿cierto? Latidos o los impulsos ahí, o la sangre. Estamos hablando del centro de donde se procesa toda la información. Nosotros hoy día le llamaríamos mente, conciencia. Ese lugar, dijo Cristo, en el segundo terreno, es un terreno emocional, pero sin reflexión.
¿Qué dice el versículo 5? Ahí está ese terreno. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. ¿Cuál es la explicación que da Cristo de ese texto? Lo encuentra en el versículo 20 y 21. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Ahí está el punto que hablaba Macarena, ¿cierto? Claro, ese gozo es la emoción de la persona de haber entendido algo de la Biblia. Y se emociona. Y sale contento un día domingo por recibir la palabra del Señor. Pero ¿qué pasa con esta persona? Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. ¿Te acuerdas? No le alcanzaba la emoción para el resto de la semana. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Vuelvo a decir lo mismo, estos primeros dos terrenos en la aplicación secundaria reciben la palabra, pero no son creyentes, no son convertidos. Si se mueren, no se van al cielo. Y el tercer terreno también pertenece al grupo de los que reciben la palabra, pero algo les sucede. Y ahí estamos entonces en el versículo 7. Versículo 7, entramos a lo que es el tercer terreno, el tercer corazón. La palabra va a caer, ¿verdad?, en este corazón y algo va a ocurrir. Versículo 7, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Qué ahogaron? A la semilla, obviamente, ¿cierto? ¿Y cuál es la explicación, cuál es la interpretación que da Cristo de ese corazón y de ese terreno? Usted lo encuentra ahí en el versículo 22. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Y aquí entramos entonces al tercer y cuarto terreno. Y le vamos a poner un nombre a estas personas, ¿sí? Traté de pensar en varios nombres para identificar a este corazón. Voy a poner uno o dos nombres y usted va a poder elegir ahí en su bosquejo qué nombre con cuál se va a quedar, ¿cierto? Sabemos que es un corazón materialista. Ese es el tercer terreno. Es un corazón materialista. Pero no logramos captar muy bien la idea cuando hablamos de materialismo, así que le voy a poner el siguiente título: espinas que cautivan. ¿Sí? Tercer terreno: espinas que cautivan. Es interesante porque nosotros entendemos que el trabajo de esa tierra es preparar la tierra para sembrarla. Esa es la idea. Y cuando Cristo vino a la tierra y dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, las personas que lo estaban escuchando, sus representantes, ¿verdad?, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los que estaban a cargo del pueblo religiosamente, dijeron: ¿sabes qué? No te queremos seguir escuchando, porque todo lo que tú estás diciendo es por obra de Satanás. Entonces Jesucristo dijo: eso es imposible, yo vengo directamente de Dios, vengo ungido por Dios y estoy hablando las cosas que ustedes necesitan escuchar. Está bien, dijo, si ahora no quieren escuchar la palabra del Señor, les voy a decir lo mismo, pero ahora en forma de parábola, para que oyendo no entiendan. Y Jesucristo entonces está desafiando a estas personas a que vayan un poco más allá de lo que están escuchando o entendiendo en el momento. De hecho, los discípulos se le acercaron después de que él pronunció la parábola y le dijeron: ¿nos puedes explicar, por favor? Porque no nos queda muy claro. Entonces les dice: el sembrador salió a sembrar, y una parte de esa semilla de la palabra de Dios cayó en un corazón con espinas que cautivan, en un corazón materialista. ¿Qué quiere decir esto? Y es lo que vamos a tratar de enseñar en esta mañana. Versículo 22, la explicación de Cristo, ¿cierto? Aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra. Escuche bien, los tres terrenos anteriores han escuchado la palabra.
tiene que subrayar en su Biblia la palabra oye. No hay un desconocimiento de la semilla, no hay un desconocimiento de la palabra. En muchos países, especialmente acá en Latinoamérica, especialmente en Chile, hay mucha gente que oye la palabra. Mucha gente. A eso le llamamos que hemos evangelizado a una gran cantidad de personas. Folletos, radios, Biblias que se regalan, programas en YouTube. Hay mucha información, muchas iglesias también plantadas en diferentes lugares. Pero aún así, oyendo, no son regenerados, no son salvos. Y comienza aquí un corazón a escuchar la palabra. Eso dice, este es el que oye la palabra, pero ocurre algo en su vida. Los valores del mundo son más fuertes que los valores bíblicos. Y eso tiene una razón. Pregúnteme por qué. Porque no ha sido regenerado. No es una nueva criatura. El Espíritu Santo no ha hecho el trabajo de transformar sus vidas para que diga, no quiero las cosas que están en el mundo, sino que quiero lo que está en el cielo. Ese corazón no ha sido transformado. Ha escuchado Biblia, pero es un corazón que todavía los valores de este mundo son luces que destellan, y a esa persona le gusta ese destello y le gusta lo que está viendo. Pero a la vuelta entendemos que esas espinas que cautivan son las mismas espinas que empiezan a herir un corazón y a provocarle dolor, un dolor innecesario. ¿Ha escuchado la frase, sí, es que yo soy más viejo que tú, ya recorrí ese tramo, ¿no? ¿Ha escuchado esa parte? ¿Sí? Y le tratamos de decir a gente más joven, ¿sabes qué? Si sigues por ese camino, si haces lo que estás haciendo, mira, yo sé lo que es, yo viví eso. Varias veces he dicho, la gente joven piensa que uno siempre fue viejo. No, siempre fui grande, soy de la U, siempre fui grande. Haya paz entre ustedes. Oraré por sus corazones. Pero la gente piensa que uno no ha tenido experiencia anterior. Como que los errores que los jóvenes están cometiendo, las decisiones que están cometiendo, los desafíos que tienen, uno como que no los ha pasado. Y que cuando uno le da un consejo, mira, tal o cual cosa te podría acontecer, pasar, cuidado con estas decisiones que vas a tomar, la gente te mira como diciendo, ¿y qué sabe usted? Y ahí me matan, ¿cierto? Me dicen usted. O cuando me dicen tío, oh, ya, me mató. Pero nosotros entendemos por experiencia, por Biblia, que hay ciertas cosas que van a cautivar de tal manera tu corazón que cuando llegue la Biblia estás tan cautivado por esas cosas que no se produce el fruto que Dios quiere que se produzca, especialmente para salvación. Después vamos a ver qué pasa con un creyente. Entonces, ¿qué dice el texto en el versículo 22 cuando Cristo interpreta esta semilla que cayó entre espinos? Dice, malas preocupaciones. Aquí está la primera cosa que pasa, ¿cierto? Es un enemigo de la palabra, otro más. Ya habíamos tenido al enemigo de Satanás, ¿verdad? Habíamos tenido al enemigo de ¿dónde está? La persecución o la prueba, y aquí tenemos otro enemigo más de la palabra de Dios. Cuando las preocupaciones del mundo. Ahora, a mí me gusta que usted defina conmigo lo que está leyendo, ¿no? ¿Qué entendería usted por las preocupaciones del mundo? Si todos tenemos que preocuparnos de algo en esta vida, ¿o no? De los niños, de los hijos, de los pañales, de la leche, del virus, del colegio, del matrimonio, una cantidad enorme de cosas, ¿o no? Que no se nos venza la cuenta de la luz, que hay que pagarla a tiempo, que hay que trabajar un poquito más de horas extras para lograr el monto necesario para cubrir el mes. ¿A qué preocupaciones del mundo le llama Cristo? ¿Cuáles son? Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer? Pegarle el codazo que está al lado y preguntarle, oye, dime rapidito, ¿cuáles son las preocupaciones del mundo? ¿Sí? Pregúntele a alguien que sepa ahí al ladito que está usted. Saque una información, ahí pídale por favor. Puede ser en inglés,
en creol, en cubano, para mi hermano, para que le pregunten. Los venezolanos hablan igual en cubano para mí, así que si alguien quiere preguntarle a un venezolano en cubano, puede ser exactamente lo mismo. Me sale igual el idioma, cubano y venezolano es lo mismo. Colombiano, también le puede preguntar, Felipe, pregúntale, este sabe las preocupaciones del mundo. ¿Ya? ¿Tiene alguna idea de cuáles son esas preocupaciones del mundo? Porque pareciera que uno haría una distinción entre las preocupaciones del mundo y lo que a mí me toca vivir. Como que estuviéramos viviendo en dos mundos diferentes, ¿no? Ya, escucho de ustedes sugerencias, levantando su mano por grupos, a ver quién me quiere ayudar para saber qué es una preocupación del mundo. Hermana Alicia. La barba no es por algo, ¿ah? ¿Sí? ¿Ah? La plata, el dinero, ¿sí? Es una preocupación del mundo. Ya, perfecto. Ganarse ese dinero, ¿cierto? Conseguir ese dinero, perfecto. ¿Por acá? ¿Alguien tiene alguna sugerencia de lo que es una preocupación del mundo? ¿Nadie? ¿Nadie está preocupado ahí? Perfecto, todo ahí. Vamos a pedirle consejo después o le vamos a pedir plata a ellos. ¿Ah? El gobierno, ya. Salgamos rapidito ahí. Hay harto que nos preocupa. Hermana. El futuro, preocupaciones acerca de lo que va a pasar. Perfecto. El éxito profesional. El placer. Vamos a ver algunas cosas, obviamente, que... Recuerde, llega un momento que las espinas ahogan la palabra, ¿sí? Porque esas espinas fueron más fuertes en ese momento que el fruto que tenían que producir. Lo interesante de eso es que esas espinas, y aquí está la clave para saber cuáles son las preocupaciones del mundo, esas espinas se van a marchitar en algún momento, se van a secar. Lograron secar la palabra, pero también se van a secar. ¿Qué estoy diciendo? Las preocupaciones del mundo, todas ellas, tienen una característica fundamental: son temporales. ¿Sí? Son temporales. Todo está en una etapa que va a pasar de un momento a otro. Todo, absolutamente todo. Ese es el discurso que tenemos con los padres cuando les enseñamos algunas cosas básicas de lo que hemos aprendido con nuestros hijos. Todo es una etapa. Esto va a pasar. Claro que pasa como a los 50 años más o menos. Algunos se demoran en pasar la etapa. Pero todo es temporal. Y dice la Biblia que hay personas en su corazón, en su mente, que tratan de obtener en cada momento de sus vidas eso temporal. Estoy enseñando Eclesiastés. Bueno, ya terminamos la Academia Bíblica en Forma. Nos graduamos el día sábado, fecha 3 de diciembre, y estuvimos trabajando con el libro de Eclesiastés. Y una cosa importante del libro de Eclesiastés que nos muestra el libro, ¿cierto?, es que el tiempo va a llegar en algún momento y va a comerse todo tu esfuerzo. No solamente el suyo, el mío también. El tiempo va a seguir su curso. Y va a llegar un momento en que tú vas a sentarte, vas a reflexionar y vas a decir: ¿qué hice? ¿A qué le puse empeño? Esa reflexión va a llegar sí o sí en algún momento de nuestras vidas. 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, un poco más adelante, y miras hacia atrás y dijiste: wow, ¿cómo se pasó el tiempo? Es que la Biblia ya nos advirtió de esto, de que las cosas temporales, que las preocupaciones del mundo pasan. ¿Pero qué es lo que permanece? La palabra de Dios. Pero es justamente lo que no permanece en el corazón con esas espinas. No permanece la palabra. ¿Qué permanece? El deseo de seguir obteniendo diferentes
aspectos temporales de este mundo. Déjame decirte al tiro, eso no está mal. El problema es que si no hay palabra de Dios en tu vida como la prioridad, todos esos afanes del mundo que son normales a todos nosotros, ¿sí?, no tienen la perspectiva correcta. Y esa reflexión la vamos a hacer en algún momento de nuestras vidas. Algunas veces se hace de noche y le llamamos a esto rumiación del pensamiento. Oh, qué técnico. ¿Sí? Rumiación del pensamiento. ¿Qué es esto? Simplemente es un término técnico para decir que usted en la noche le da vueltas, y le da vueltas, y le da vueltas, y le da vueltas, igual que el animal, la vaca, ¿cierto?, que come pasto y rumea y lo mete al estómago y lo saca y lo rumea, no llega a ninguna parte, ¿cierto? El pensamiento, cuando se rumea, da vuelta, da vuelta, da vuelta, da vuelta, da vuelta, y la preocupación ahoga, ¿qué cosa? El fruto que esa palabra quería obtener. No está mal preocuparse por algunas cosas de este mundo, claro, no está mal, tenemos que hacerlo. Preocuparse del gobierno, por supuesto, ¿de qué forma? Ahí oramos por ellos, ¿o no? Votamos en las elecciones, claro. El dinero tenemos que ganarlos, tenemos que trabajar por ese dinero. El título profesional también tenemos que tratar de, en lo posible, si en la medida de lo posible podemos, tenemos que surgir, pero con la perspectiva correcta, no de lo temporal, sino que de lo eterno. Señor, ¿cómo vas a usar lo que me permites en esto temporal tener para tu gloria? Y la perspectiva cambia completamente. Completamente. Y Jesucristo dijo, versículo 22, más las preocupaciones del mundo. Satanás ocupa eso para hacernos perder el tiempo, y son espinas que se clavan en nuestro corazón y nos afanan y nos afanan y nos preocupan y nos preocupan, y nosotros invertimos tiempo, y lo único que está haciendo la espina es, gota a gota, darnos una perspectiva incorrecta de esta vida. Gota a gota. Y dice el texto, hay otra cosa más que va a ahogar la semilla, que es esta espina, ¿cierto? Dice, y el engaño de las... Ay, ahora no lo quiere decir. Le da susto. ¿Ha jugado el quino alguna vez? ¿O qué viejo el quino, ya no se juega ya? ¿No? ¿Sí? ¿Se juega todavía? ¿Cuántas veces soñé en ganándome el quino? ¡Qué maravilla! Y uno saca la cuenta con eso, ¿no? 300.000 millones de pesos. Y uno dice, no alcanza a contarlo, no sabe qué, ¿o no? Y empieza a decir, uy, si me compro 5 departamentos, todavía me quedan más de 250.000 millones. Es una cosa que ya no se puede entender, ¿o no? Bueno, hay ciertas cosas de las riquezas que ahogan la palabra. ¿Por qué? Porque no tenemos la perspectiva correcta de cómo ganarnos el dinero, de cómo invertir nuestro dinero, de cómo ahorrar nuestro dinero, de cómo contribuir a la obra del Señor con nuestro dinero. La perspectiva se va. Claro, hay cosas que tengo que resolver primero yo. Estás equivocado, así no funciona la mente de Dios. Primero la palabra, y ellos te dan orden correcto para entender qué sucede con las riquezas. Dice, y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se queda sin fruto. Tiene que subrayar, destacar, poner en un círculo lo que dice. No dice las riquezas, dice anteriormente el engaño de las riquezas. Hágase esa. El engaño de las riquezas. ¿Qué sucede? Obviamente, el problema no está en el dinero. Nunca ha estado el problema en el dinero. Mía es la plata, mía es el oro, declara el Señor en el Antiguo Testamento. El problema no es la riqueza. El problema es lo que está ocurriendo ¿dónde? En tu corazón, en mi corazón.
Y así como vamos a tener que reflexionar un día con el tiempo, ¿cierto? Y estas preocupaciones del mundo, algún día vamos a hacer la reflexión de que igual que las preocupaciones del mundo, la riqueza es temporal. Es temporal. Algunas veces hay, algunas veces no hay. Y tenemos que tener la perspectiva correcta de lo que es las riquezas. El engaño es el que produce el problema en el corazón. Y siempre Satanás, este mundo, nuestras malas decisiones son lo más engañoso que hay, para hacernos ver algo tan atractivo que no nos damos cuenta que son espinas que se están clavando en tu corazón o en tu mente. No hay forma de entender una buena administración bíblica del dinero que no sea a través de la Biblia. No la hay. Porque nuestro corazón es engañoso, se desliza rápidamente. Y cuando nos damos cuenta que el Señor me quiere regalar algunas cosas materiales, me preocupo más en esas cosas materiales que en el que me lo regaló. Y perdí la perspectiva. La fuente para usted y para mí, ¿quién es? ¿Quién es la fuente? ¿Quién me da? ¿Quién me otorga? ¿Quién permite? ¿Yo? No, dice la palabra del Señor que es la Biblia, ¿no? Perdón, que es Dios. Él es la fuente. Y cuando yo me preocupo más de lo que Él me está dando, otorgando, regalando, más que del dador, perdí el enfoque completamente. Completamente. Prioridades. Vaya conmigo rapidito, por favor, a Eclesiastés, ahí a ese texto que estábamos mencionando en los libros poéticos, Eclesiastés. Sí, hay cosas que tenemos que hacer y disfrutar, por supuesto. Qué alegría, pero cuando es con la perspectiva correcta. Dice el versículo 18, Eclesiastés capítulo 5, versículo 18. He aquí, dice el predicador, este Coelet, ¿cierto? Este hombre que ha investigado muchas cosas y nos dice, he aquí lo que yo he visto que es bueno y conveniente. 2 puntos. Comer, beber y gozarse uno con todo el trabajo que se afana bajo el sol en los días contados de la vida que Dios le ha dado, porque esta es su recompensa. Igualmente, a todo hombre a quien Dios le ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es don de ¿quién? De Dios. La perspectiva correcta. ¿Es agradable salir de vacaciones o no? Maravilloso. Pero si pierdes la perspectiva de las vacaciones en pensar que todo lo lograste tú, y lo acabo de leer, es un don de Dios. ¿Puedo disfrutar? Disfrute a concho, invíteme, por si acaso, ¿cierto? Me encanta esa trilogía que hay de comer, beber y gozarse uno con el trabajo que Dios le ha dado. Como si fuera pecado hacer eso. No, el pecado no está ahí, el pecado está en mi corazón. Cuando quiero repetir y repetir y repetir y repetir y pierdo la perspectiva porque estoy bebiendo, comiendo y gozándome, bebiendo, comiendo y gozándome, y después no tengo para ofrendar a la obra de Dios. ¿Cuál es la perspectiva correcta entonces? No funciona así. El problema siempre ha estado en nuestro corazón. Y Jesucristo, al interpretar la parábola en Mateo 13, vuelva ahí por favor, nos comenta esa palabrita antes de las riquezas y nos dice que el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Lucas 12, Lucas capítulo 12.
versículo 13 en adelante. 12, 13 en adelante. Lo leo rapidito, quiero llegar a un versículo de ese párrafo. Uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Y le dijo: Estad atentos y guardad de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Materialismo, ¿no? ¿Está mal tener bienes? No, pero tu vida no consiste en eso. Porque cuando no los tengas, ¿en qué va a consistir tu vida? También le refirió esta parábola diciendo: La tierra de cierto hombre rico había producido mucho y pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo: esto haré: derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Amén. Qué bueno, ¿no? Descansa, come, bebe, diviértete. ¿Le suena parecido, no? Pero Dios le dijo: wow, qué importante esta palabrita necio. ¿Se acuerda que la vimos la semana pasada? ¿Sí? El insensato, el necio, el que le dijo a Dios: no me importa lo que digas, no quiero considerar tu palabra en mi vida. Ese es el necio, el que dijo en su corazón: no hay Dios. Cristo le dice a esa persona: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será todo lo que has provisto? Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para perspectiva. Ese es el punto, perspectiva, prioridades. ¿Cómo ordenas tú las riquezas? El problema no es las riquezas, es el engaño en tu corazón. Y todos vamos a tener que pasar por este punto en algún momento de nuestras vidas, todos. Ahora, un corazón que se sigue aferrando, voy a dejar de lado a las personas inconversas del texto de Mateo 13, me voy a ir a las personas creyentes, ¿cierto? Que podemos buscar una aplicación en nuestras vidas. Cuando debíamos aferrarnos a otras cosas, nos seguimos aferrando a las cosas que son temporales. Hermano, por experiencia, por edad, por juventud, ¿se acuerdan los que tomaron la clase de Proverbios? Habían personas que eran simples o jóvenes. Esos simples o jóvenes no han tenido la experiencia, no se han encontrado con el conocimiento, pero nosotros tenemos la capacidad de que nos enseñen Biblia y nos digan: hay cosas temporales que van a pasar. Gasta tiempo en eso, invierte tiempo en eso, pero déjame decirte que eso va a pasar. Te vas a despertar un día y te vas a dar cuenta que eso va a pasar si no lo usaste con la perspectiva correcta. Necio, qué fuerte palabra para un creyente, ¿no? Que le llamen necio, porque nosotros tenemos la palabra de Dios para que nos alumbre, para dejar de ser necios. Proverbios 1:7 describe al necio que ha despreciado la sabiduría y la instrucción, pero nosotros queremos aprender esa instrucción. Queremos aplicar la sabiduría en nuestras vidas, no queremos ser necios. Hermano, no sigas en el camino de lo temporal. Invierte tiempo, claro, estudia, saca una profesión, saca una carrera, especialízate, saca un magíster, saca un doctorado, saca un Master of the Universe, lo que sea. Pero ten la perspectiva correcta para qué lo estás haciendo. Y si te llegaras a ganar el quino, Eclesiastés 5:18, pero invítame. No sea avaro para esas cosas. Ese corazón con espinas que se clava y nos desangra pensando que eso temporal es nuestra vida. Cuidado. Vuelva a Mateo 13. Nos queda el último corazón. Y fíjate, te pedí que en los 3 corazones anteriores marcaras la palabra oye, ¿cierto? Los 3 corazones anteriores, dijo la Biblia, oye la palabra. El corazón
duro o indiferente, oye la palabra. El corazón emocionado pero sin reflexión, oye la palabra. El tercer corazón, con espinas, ¿cierto? Con espinas que cautivan, oye la palabra. Fíjate la diferencia del cuarto corazón o el cuarto terreno donde cae la semilla. Versículo 8, porque estamos viendo primero la parábola y después la explicación que Cristo le da. Versículo 8, 13:8. Y otra parte cayó en tierra buena. Voy a hacer promoción después, Pastor David, no se preocupe. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que los ponga claritos y lo abra y oiga. Y la explicación de Cristo para el versículo 8 la encontramos en el versículo 23. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que tres cosas, ¿sí?, tienen que suceder. Tres cosas tienen que suceder. La primera sucedió en los 4 corazones, ¿cierto? La palabra está disponible porque nosotros podemos sembrar la semilla y alguien va a oír el Evangelio de Jesucristo a través de nosotros. Así que las personas pueden oír Biblia. Entonces, número 1, esa persona oye, pero ¿qué es lo que oye? La palabra. Por favor, entienda que eso va a ser la transformación, ¿o no? El problema no es la palabra con los otros corazones. Oye la palabra. 2. Gracias, Grecia. La entiende. Ahí está la obra del Espíritu Santo para la persona que recibe la palabra de Dios por primera vez. El Espíritu Santo empieza a transformar su mente, a renovar su mente. La palabra que usamos técnica era regenerar su vida, ¿cierto? Darle un nuevo nacimiento para que se produzcan 2 cosas: fe y arrepentimiento. La persona está entendiendo el Evangelio. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, ¿o no? Pero también tiene que ocurrir necesariamente, y va a ocurrir necesariamente, una tercera acción. Oye la palabra, entiende la palabra, sí da fruto. ¿De qué se trata la parábola? De cómo la semilla cae en un corazón y el objetivo de la palabra es que produzca los cambios que la palabra quiere producir. En este texto le llama fruto. El primer fruto que produce la palabra en un inconverso, ¿cuál es? El fruto de arrepentimiento, ¿no? Para salvación, de muerte a vida. Y de ahí para adelante empieza a producir un fruto maravilloso en nuestras vidas. El terreno en nuestro corazón es lo importante. Usted hoy día está oyendo palabra. El Espíritu Santo está haciendo un trabajo en lo posible de que usted entienda la palabra. Pero nos queda un tercer paso: la práctica. O en palabras del texto, que dé fruto. ¿Y a qué fruto se refiere? Bueno, no puede olvidarse que fruto es igual a Gálatas capítulo 5, ¿o no? Tiene que anotarlo en su Biblia. Cada vez que hable de fruto, hable por favor de Gálatas capítulo 5. Y lo tiene ahí en el versículo 22. Hay discusiones teológicas en mi casa cuando alguien en la mesa osa decir, porque los frutos del Espíritu son... ¡Oh! Y salta mi hija Emilia y dice, no, me enseñaron en el grupo de jóvenes que es fruto, sin ese. Interesante, ¿no? ¿No le parece interesante? Bueno. Es un fruto que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando la palabra está germinando y crece. Y ese fruto se manifiesta en 9 características. Pero es un fruto. Es de una especie, de una clase, con 9 características diferentes, llamadas el carácter de Cristo en mi vida. Ese es el fruto.
Cristo en mí, produciendo lo que Él era, lo que Él es y lo que Él va a ser. Su carácter en mí. Versículo 22 de Gálatas capítulo 5. Más el fruto, sin ese, el fruto del Espíritu es 1. Amor, gozo, paz. ¿Cómo vamos? ¿Check? ¿En tu vida? ¿En mi vida? ¿Sí? Una pequeña reflexión nomás. Porque la idea de que la palabra produzca algo es que produzca fruto. ¿Y qué tiene que producir? De partida tiene que producir amor. ¿A quién? A Dios. ¿Y a quién? A los otros. ¿Sí? Perfecto. Amor. Número 2, gozo. Nico, no felicidad. La discusión que tuvimos el otro día ahí cuando digo discusiones porque argumentamos algunas cosas, ¿cierto? No es que estamos ahí arremangándonos y peleándonos. Sí, la Biblia no quiere producir en usted o en mí felicidad, porque la felicidad es temporal. Y la Biblia dice que las cosas temporales no le interesa mucho. La va a usar, sí, por supuesto. Qué alegría ver a Joel. ¡Woo! Temporal. El gozo es el que permanece porque es el fruto. Y el gozo no me lo roba nadie. La felicidad se la roba cualquier cosa a usted. Amor, gozo. Como que nos saliera de nuestra boca, ¿eh? Paz. Sí, es verdad que es una paz para con Dios, pero también tenemos paz con ¿quién? Con otros, eso es verdad. Es un fruto que se manifiesta en que tengo una vida que promueve lo que Dios promovió en mi corazón, paz. O llamada de otra forma, reconciliación. Siga con los otros 3. Vaya poniendo en un check, así, ¿cierto? Está en mi vida, está en mi vida. Paciencia. Ya me fui a la B. No, ya, aquí ya. Paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y cuando la semilla fue plantada en un corazón que oyó la palabra, que entendió la palabra, ahora la palabra, ¿qué va a hacer? Va a producir el fruto. En palabras de Juan capítulo 15, el Evangelio de Juan. Juan capítulo 15, 1 en adelante. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, sin ese, ¿sí? Es interesante porque el mismo Espíritu que escribe la Biblia, el que no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho, otra vez, fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen, lo echan al fuego y se queman. Voy a hacer un paréntesis muy grande y una explicación, pero súper condensada. No está hablando de la salvación ese texto. La salvación no se pierde. Una vez que usted la tiene, no se pierde. No está hablando de que usted deja de dar fruto y se va al infierno. No está hablando de eso. Me llama, me whatsappea, conversamos si quiere mayor explicación del texto. No está hablando de salvación. Está hablando del fruto. Y el fruto, el único que lo puede dar es un creyente. ¿Entiende la idea? Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Que la tierra fue sembrada con la buena palabra de Dios. Podemos entonces, ¿qué cosa? Dar fruto. Y es lo que nosotros entendemos a la luz de lo que estamos viendo en el texto.
que la palabra de Dios en nuestras vidas tiene un propósito. No saber acerca de Dios. Porque cualquier persona puede saber acerca de un creador o de Dios a través de la revelación general, ¿o no? Revelación general es todo lo que Dios hizo que muestra un creador. Y podemos saber acerca de Dios a través de la revelación general. Pero la palabra de Dios no quiere solamente que sepamos de Dios, sino que lo que sabemos de Él produzca fruto. Eso quiere. Y si produce fruto, usted y yo al mirarnos decimos: te apuesto que tú eres discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque veo el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad está floreciendo en ti. ¿Cómo puede ser que tienes gozo en medio de tal o cual dificultad o prueba? No entiendo. ¿Qué pasa en tu vida? ¿Eres extraterrestre? ¿Qué te pasa? Es que sabes que estoy ligado a Cristo y Cristo está produciendo algo en mí que se llama gozo, que no me lo puede quitar la circunstancia. Me ves triste, me ves complicado, pero el gozo permanece. Oye, ¿y cómo trabajas con 3 cabros chicos? No duermes, días corridos, que saltan, que juegan, que no. ¿Qué pasa en ti? Es que tengo el fruto del Espíritu. Paciencia. Uy, me dejáis al cabro chico conmigo una semana, te lo tengo derechito. No, yo tengo paciencia. El fruto del Espíritu. El fruto produciéndose internamente. Los 4 terrenos escucharon. La diferencia fundamental es que el cuarto entiende por obra del Espíritu Santo y produce el fruto que Dios quiera. Siempre hay que hacer esta reflexión en nuestras vidas, a cada momento. ¿Cómo está el terreno de tu corazón? ¿Cómo está mi terreno? ¿Me estoy preocupando de podarlo, de limpiarlo? Estoy hablando a creyentes. ¿Estoy sacando las malezas? ¿Estoy sacando las espinas? ¿Estoy preocupándome que mi terreno no tenga esa piedra, ¿cierto?, que cubre todo el terreno, entonces cuando planto algo no va a producir nada? ¿Estoy dándole aire al terreno o es un terreno duro, indiferente? ¿Qué está pasando con tu corazón hoy día, ahora, en este momento? Porque la palabra de Dios que estás escuchando quiere producir el fruto necesario en tu vida y en mi vida. Mateo 13, y ahí terminamos. Este es el que oye la palabra, la entiende, este sí da fruto y produce. Ahora, lo interesante entre las personas que reciben la palabra del Señor, ¿cierto?, son creyentes y avanzan en su vida como creyentes, entiendo, porque la Biblia lo dice, no yo, que no todos nosotros vamos a producir la cantidad de fruto que el que está al lado. Dios es un Dios tan variado en nuestras vidas, en el sentido de que ha producido en nosotros diferentes experiencias, diferentes caracteres, diferentes personalidades, formas de entender el mundo, colores al vestirnos, ¿sí? Formas de reírnos, formas de llorar. Somos diferentes completamente, no tenemos por qué ser iguales unos al otro. Pero si nos vamos a parecer en que todos estamos produciendo fruto, pero aún así entiendo que todos vamos a producir fruto de diferente porcentaje o manera. Y no me complica eso en mi vida. Porque como somos un cuerpo, unidos por las coyunturas, dice ahí 1 Corintios 13 y 14, y que en esas coyunturas, ¿qué hace el cuerpo? Logra moverse. ¿Sí? Logra moverse. El texto dice, no yo, ¿cierto? Y simplemente para que la gente entendieran en ese momento que la palabra del Señor produce fruto. Eso es lo importante. Claro, en la vida de alguien va a producir, dice ahí el texto, ¿cierto? Produce una semilla o produce el fruto a 100. ¡Wow! Maravilloso. Flor de cosecha, ¿no? Gente que tú dices, ¡wow! ¡Qué maravilla de siervo!
qué cristiano oye, si tuviera 5 más como él. Pero tengo que acordarme de que ese que produce 100 es diferente, pero no mejor que el que produce, dice el texto, a 60. Tiene otro ritmo, otra forma, tiene otras maneras de entender las cosas que están sucediendo a su alrededor. Produce fruto, que esa es lo que la semilla se dio. Produce fruto, pero de diferente porcentaje. ¿Está mal? No, no está mal. Y ahí estamos nosotros en el último categoría, ¿o no? A 30. Más lento, más pausado. Sí. No me pidas más de lo que puedo dar, dijo el profeta. Ese es un chiste interno que después se los puedo explicar. No. Pero está produciendo fruto. ¿Sí? Si en una congregación juntamos los 3 porcentajes, ¿cuánto nos da? Es cosa de sumar nomás, no es muy difícil, ¿cierto? ¿Cuánto nos da? ¡Wow! Multiplicado por cada una de las personas que están dando diferentes frutos. ¿Me entiende la idea? Porque somos un cuerpo. Y no puedo pensar que soy superior al otro porque estoy produciendo más frutos. No. Amén por ti que tienes más paciencia. Amén por ti que tienes dominio propio en ciertas áreas. Amén por ti, pero hay otros que están produciendo frutos en otras áreas que tú o yo no estoy produciendo. Me esfuerzo. Quiero producirlo. Oyendo, entendiendo y practicando. Pero algunas veces el fruto se va demorando. ¿Soy menor que tú? No, no soy menor que tú. ¿Soy peor que tú? No, no soy peor que tú. Somos diferentes. Ese es el punto. El Evangelio de Jesucristo, con la parábola de el sembrador. ¿Cómo está tu corazón en el día de hoy? Oramos, que el Señor le bendiga en esta mañana. Padre Celestial, en esta mañana queremos agradecerte por tu palabra. Cada predicador, Señor, al principio, cuando está estudiando, recibe tu palabra en forma directa, Señor. Clavos, dice Eclesiastés, bien clavados, que nos ayudan a entender lo que tú nos estás diciendo primero a nosotros, los que enseñamos. Luego, Señor, el gran desafío no solamente de entenderlo, sino que de practicarlo. De poder, Señor, entender que mi vida, Jensen, necesita fruto. Y que ese fruto solamente viene cuando tú trabajas para hacerme, Señor, crecer a través del Espíritu Santo. Señor, también cuando predicamos, enseñamos a otros. Queda el desafío de que mis hermanos también a través del Espíritu Santo puedan entender la palabra y que tú trabajes en sus vidas para producir el fruto que tú quieres. El desafío, Señor, es que somos una iglesia local, un cuerpo de creyentes que quiere involucrarse, Señor, en las actividades que tú hiciste en la tierra. Y queremos rogarte, Padre Celestial, que podamos crecer y dar fruto según tú quieras que lo produzcamos. Padre Celestial, la ventaja de esa parábola es que el sembrador no sale a sembrar solamente en una temporada. Podemos aplicar también, Señor, que el sembrador va a salir a sembrar cada vez que tenga una oportunidad de hacerlo. Y es así, Señor. Queremos quitarle terreno a Satanás. Queremos quitarle terreno, Señor, a las avaricias o al engaño de las riquezas o a la emoción sin reflexión. Porque queremos, Señor, presentar el Evangelio en diferentes momentos, diferentes temporadas, diferentes lugares, diferentes formatos, pero tu palabra, Señor, sembrará los corazones. Hoy día, Señor, te dejamos que tú puedas ayudarnos a través del Espíritu Santo a entender las verdades bíblicas y que a medida que avancemos, Señor, produzcas el fruto que tú quieres. Oramos en esta mañana por esta serie y que sea de bendición también a las personas que la van a seguir escuchando a través de internet. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.